Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy tenemos el video explicativo del capítulo 10 enterito de cómo programar en Java, décima edición de Deitel. Bien. En el capítulo 10 hablaremos de polimorfismo e interfaces. El objetivo de este capítulo es aprender el concepto de polimorfismo, a utilizar métodos sobrescritos para llevar a cabo el polimorfismo, a distinguir entre clases abstractas y concretas, a declarar métodos abstractos para crear clases abstractas. Como el polimorfismo hace que los sistemas puedan extenderse y mantenerse, a determinar el tipo de objetos en tiempo de ejecución y a declarar e implementar interfaces y familiarizarse con las mejoras en las interfaces de Java SE8. Bien, eh, bueno, continuaremos nuestro estudio de programación orientada a objetos en donde explicaremos y demostraremos el polimorfismo con las jerarquías de herencia. El polimorfismo nos permite programar en forma general en vez de programar en forma específica. En particular, nos permite escribir programas que procesen objetos que convertan la misma superclase, ya sea de manera directa o indirecta, como si todos fueran objetos de la superclase. Esto puede simplificar la programación. Considere el siguiente ejemplo de polimorfismo. Suponga que crearemos un programa que simule el movimiento de varios tipos de animales para el estudio biológico. Las clases pez, rana y ave presentan los mismos tipos de animales que se están investigando. Imagine que cada una de estas clases extiende la superclase animal, la cual obtiene un método llamado mover y mantiene la posición actual de un animal en forma de coordenadas x, y. Cada subclase implementa el método mover. Nuestro programa mantiene un arreglo tipo animal de referencias a objetos de las diversas subclases de animal para simular los movimientos de los animales. El programa envía a cada objeto el mismo mensaje una vez por segundo, es decir, mover. Cada tipo específico de animal responde a un mensaje mover de manera única. Un pez podría nadar 3 pies, una rana saltar 5 pies y un ave volar 10 pies. Cada objeto sabe cómo modificar sus coordenadas x, y en forma apropiada para su tipo específico de movimiento. Confiar en que cada objeto sepa cómo hacer lo correcto, entre comillas, es decir, lo que sea apropiado para ese tipo de objeto, en respuesta a la llamada al mismo método, es el concepto clave de polimorfismo. El mismo mensaje, en este caso mover, que se envía a una variedad de objetos, tiene muchas formas de resultados. De aquí que se utiliza el término polimorfismo. Bien, ahora veremos un ejemplo de polimorfismo. Bien, eh, en el que veremos el comportamiento del mismo, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo de la figura 10.1 que demuestra tres formas de usar variables de la superclase y la subclase para almacenar referencias a objetos de la superclase y de la subclase. Las primeras dos formas son simples, al igual que en la sección 9.4 asignamos una referencia a la superclase a una variable a la superclase a una variable de la superclase y asignamos una referencia a la subclase a una variable de la subclase. Después demostramos que la relación entre las subclases y las superclases, es decir, la relación es mediante la asignación de una referencia a la subclase a una variable de la superclase. Este programa utiliza las clases empleado por comisión y empleado base más comisión de la figura 9.10 y 9.11 respectivamente. ¿Bien? En la figura 10.1, las líneas 10 y 11 serían estas de aquí. Crean un objeto de empleo por comisión y asignan su referencia a la variable empleado por comisión. Las líneas 14 a 16 crean un objeto. Empleo base más comisión y asignan su referencia a una variable empleado base más comisión. Estas asignaciones son naturales porque
Por ejemplo, el principal propósito de una variable empleada por comisión es guardar una referencia a un objeto empleado por comisión. Las líneas 19 a 21 utilizan empleado por comisión para invocar a toString. En forma explícita. Bien. Como empleado por comisión hace referencia a un objeto empleado por comisión, se hace una llamada a la versión de toString de la superclase empleado por comisión. De manera similar, las líneas 24 a 27 utilizan a empleado base más comisión para invocar a toString de forma explícita en el objeto empleado base más comisión. Esto invoca a la versión de toString de la subclase empleado base más comisión. Después, la línea 30 a la 31 asigna la referencia al objeto empleado base más comisión de la subclase a una variable de la superclase empleado por comisión. Que las líneas 32 a 34 utilizan para invocar utilizan para invocar el toString. Bien. Cuando la variable de una superclase contiene una referencia a un objeto de la subclase y esa referencia se utiliza para llamar a un método, se hace una llamada a la versión del método de la subclase. Por ende, empleado por comisión 2.toString en la línea 34, en realidad llama al método toString de la clase empleado base más comisión. El compilador Java permite este cruzamiento, ya que un objeto de una subclase es un objeto de la superclase, pero no viceversa. Cuando el compilador encuentra una llamada a un método que se realiza a través de una variable, determina si el método puede llamarse verificando el tipo de la clase de la variable. Si esa clase contiene la declaración del método apropiado o hereda una, se compila la llamada. En tiempo de ejecución, el tipo de objeto al cual se refiere la variable es el que determina el método que se utilizará. En la sección 10.5 analizaremos con detalle el proceso conocido como vinculación dinámica. Bien, ahora mostraré. Ahora voy a ejecutar para ver cómo funciona este programa. Bien, entonces vamos a ejecutarlo. Y bien, llamada a toString de empleado por comisión con referencia de superclase a un objeto de la superclase. Bien, dos puntos. Y sería esto de aquí. Y esto es llamada a toString de empleado base más comisión con referencia a subclase a un objeto de la subclase. Bien. Y por último tenemos la llamada a toString de empleado base más comisión con referencia de superclase a un objeto de subclase. Bien. Bueno, ahora seguimos con el ejemplo práctico que es un sistema de nómina utilizando polimorfismo. Bien. La superclase abstracta de empleado. Bien, tenemos acá, esta es una superclase abstracta, public abstract class, empleado. La clase de empleado proporciona los métodos ingresos y toString, además de los métodos obtener que manipulan las variables de instancia de empleado. Es evidente que un método de ingresos se aplica en forma genérica a todos los empleados, pero cada cálculo de los ingresos depende de la clase específica del empleado. Por lo tanto, declaramos a ingresos como abstract en el superclase empleado, ya que una implementación predeterminada específica no tiene sentido para ese método, puesto que no hay suficiente información para determinar qué monto debe devolver ingresos. Cada una de las subclases redefine a ingresos con una implementación apropiada. Para calcular los ingresos de un empleado, el programa asigna una referencia al objeto del empleado a una variedad de la superclase empleado y después invoca al método ingresos de esa variable. Mantenemos un arreglo de variables empleados, cada una de las cuales guarda una referencia a un objeto de empleado. No podemos usar
la clase empleado de manera directa para crear objetos empleado, ya que esta es una clase abstracta. Sin embargo, gracias a la herencia, todos los objetos de todas las clases de la subclase de empleado pueden considerarse como objetos empleados. El programa itera a través del arreglo y llama al método de ingresos para cada objeto empleado. Java procesa estas llamadas a los métodos de forma polifórmica. Entonces, al declarar a ingresos como un método abstract en empleado, es posible compilar las llamadas a ingresos que se realizan a través de la variable empleado y se obliga a cada subclase concreta directa de empleado a sobreescribir el método de ingresos. El método string de la clase empleado devuelve toString en la clase empleado devuelve un objeto de string que contiene el primer nombre, el apellido paterno y el número de seguro social del empleado. Como veremos, cada subclase de empleado sobreescribe el método toString para crear una presentación string de un objeto de la clase que contiene el tipo del empleado. Por ejemplo, empleado asalariado, seguido del resto de la información del empleado. Consideremos ahora la declaración de la clase de empleado que le tenemos acá, la figura 10.4. Esta clase incluye un constructor que recibe el primer nombre, el apellido paterno y el número de seguro social de las líneas 11 a 17. Los métodos obtener que devuelven el primer nombre, el apellido paterno y el número de seguro social, las líneas 20 a 23, 20 a 23, 26 a 29 y 32 a 35, respectivamente. El método toString de las líneas 38 a la 43, el cual devuelve representación string de empleado, y el método abstract ingresos de la línea 46, que cada una de las subclases concretas debe implementar. El constructor del empleado no valida sus parámetros en este ejemplo, por lo general se debe proporcionar esa validación. Bien, ahora vamos a pasar a la subclase concreta empleado asalariado. Bien. Que es esta de aquí. La 10.5. La clase empleado asalariado de la figura 10.5 extiende de la clase empleado en la línea 4, como podemos ver, y sobreescribe el método abstracto ingresos de la línea 38 a la 42, lo cual convierte a empleado asalariado en una clase concreta. La clase incluye un constructor de las líneas 9 a la 19 que recibe un primer nombre, un apellido paterno, un número de seguro social y un salario semanal. Un método de establecer para asignar un nuevo valor no negativo a la variable de instancia salario semanal de las líneas 22 a la 29. Un método de obtener para devolver el valor de salario semanal de las líneas 32 a la 35. Un método de ingresos de la línea 38 a la 42. Para calcular los ingresos de los empleados asalariados. Y un método toString de la 45 a la 50, el cual devuelve un objeto string que incluye empleado asalariado. 2 puntos. Seguido de la información específica para el empleado producida por el método toString de la superclase empleado y el método obtener el salario semanal de empleado asalariado. El constructor de la clase de empleado asalariado pasa el primer nombre, el apellido paterno, el número de seguro social al constructor de empleado de la línea 12. Bien, para inicializar las variables de instancia privada de la superclase. Una vez más, hemos duplicado el código de validación del salario semanal en el constructor y en el método obtener el salario semanal. Recuerde que podríamos colocar una validación más compleja en un método de clase static que se llame desde el constructor y el método establecer. Ahora vamos a pasar a la subclase concreta empleado por hora. Bien, la clase de empleo por hora de la figura 10.6 también extiende a empleado en la línea 4, como podemos acá,
podemos ver que extiende de empleado. La clase incluye un constructor de las líneas 10 a la 25 que recibe un primer nombre, un apellido paterno, un número de seguro social, un sueldo por hora y un número de horas trabajadas. La línea 28 a la 35 y 44 a 51, de 44 a 51, declaran los métodos de establecer que asignan nuevos valores a las variables de instancia, sueldo y horas respectivamente. El método de establecer sueldo de la línea 28 a la 35 asegura que el sueldo sea no negativo y el método de establecer horas de las líneas 44 a la 51 asegura que el valor de horas esté entre 0 y 168, el número total de las horas en una semana. Ambos valores inclusive. Bien. La clase empleado por horas también incluye métodos a obtener de la línea 38 a la 41. Y 54 a la 57. Para devolver los valores de sueldo y hora, respectivamente. Un método de ingreso de la línea 60 a la 67 para calcular los ingresos de un empleado por hora y un método toString de la línea 70 a la 76 que devuelve un objeto string con el tipo del empleado por hora, así como información específica para ese empleado. El constructor de empleado por hora, al igual que el constructor de empleo asalariado, pasa el primer nombre, el apellido paterno y el número de seguro social al constructor de la superclase empleado en la línea 13. Para inicializar las variables de instancia private. Además, el método toString llama al método toString de la superclase en la línea 74 para obtener la información específica del empleado, es decir, primer nombre, apellido paterno y número de seguro social. Este es otro excelente ejemplo de reutilizar el código. Ahora pasamos a la subclase concreta empleado por comisión. La clase empleado por comisión, que es la figura 10.7, extiende a la clase empleado en la línea 4, como podemos ver. Esta clase incluye un constructor de las líneas 10 a la 25, bien, que recibe como argumento un primer nombre, un apellido paterno, un número de seguro social, un monto de ventas y una tarifa de comisión. El método de establecer de la línea 28 a la 34, tenemos el método de establecer y 43 a 50. Set commission rate de la 43 a la 50. Bien, para asignar nuevos valores válidos a la variable de instancia, tarifa, comisión y ventas brutas respectivamente. Métodos obtener de la línea 37 a la 40 y 53 a la 56. Que obtienen los valores de estas variables de instancia. El método de ingresos de la línea 59 a la 63 para calcular los ingresos de un empleado por comisión y el método toString de la línea 66 a la 73 que devuelve el tipo del empleado, es decir, empleado por comisión, así como información específica del empleado. El constructor también pasa el primer nombre, el apellido, el número de seguro social al constructor de la superclase de empleado de la línea 14 para inicializar las variables de instancia privada del empleado. El método toString llama al método toString de la superclase en la línea 70, bien, para obtener la información específica del empleado, es decir, primer nombre, apellido paterno y número de seguro social. Bueno, y tenemos la subclase concreta indirecta de empleado base más comisión. Bien. Bien. La clase de empleado base más comisión extiende de la clase de empleado por comisión
acá podemos ver en la línea 4, y por lo tanto es una subclase indirecta de la clase empleado. La clase de empleado base más comisión tiene un constructor en las líneas 9 a la 20 que recibe como argumentos un primer nombre, un apellido paterno, un número de seguro social, un monto de venta, una tarifa de comisión y un salario base. Después, para todos estos parámetros, excepto el salario base, el constructor del empleado por comisión de las líneas 13 a la 14, para inicializar las variables de instancia de la superclase. El empleado base más comisión también contiene un método de establecer de las líneas 23 a la 29 para asignar un nuevo valor a las variables de instancia del salario base y un método obtener de las líneas 32 a la 35 para devolver el valor del salario base. El método de ingresos de las líneas 38 a la 42, esta que tenemos acá, calcula los ingresos de un empleo base más comisión. La línea 41, en el método de ingresos llama al método de ingresos de la superclase de empleo por comisión para calcular la porción con base en la comisión de los ingresos del empleado. Este es otro buen ejemplo de la reutilización de código. El método toString del empleado de base más comisión de las líneas 45 a la 51 crea una representación string de un empleo base más comisión, lo cual contiene un salario base, seguido del objeto string que se obtiene al invocar el método toString de la superclase empleado por comisión de la línea 49. Bien, y después el salario base. El resultado es un objeto string que empieza con salario base empleado por comisión seguido del resto de la información de empleado base más comisión. Recuerda que el método toString de empleado por comisión obtiene el primer nombre, apellido paterno, el número de seguro social del empleado mediante la invocación del método toString de su superclase, es decir, empleado. Este es otro ejemplo más de reutilización de código. El método toString de empleado base más comisión inicia una cadena de llamadas a métodos que abarcan los 3 niveles de jerarquía de empleado. Bueno, vamos a pasar al procesamiento de polimórfico, el operador instance of y la conversión descendente. Bien, para probar nuestra jerarquía de empleado, justamente, la aplicación de la figura 10.9 crea un objeto de cada una de las 4 clases concretas: empleado asalariado, empleado por hora, empleado por comisión y empleado base más comisión. El programa manipula estos objetos de manera no polimórfica mediante variables del mismo tipo de cada objeto y después mediante el polimorfismo, utilizando un arreglo de variables del mismo tipo de cada objeto y después mediante acordar y volver. Bien, vamos de vuelta. Vamos ahora a pasar al procesamiento polimórfico, el operador instance of y la conversión descendente. Para probar nuestra jerarquía de empleado, la aplicación en la figura 10.9 crea un objeto de cada una de las 4 clases concretas: empleado asalariado, empleado por comisión, empleados por hora y empleado base más comisión. El programa manipula estos objetos de manera no polimórfica mediante variables del mismo tipo de cada objeto y después mediante el polimorfismo, utilizando un arreglo de variables empleado. Al procesar los objetos mediante el polimorfismo, el programa incrementa el salario base de cada empleado base más comisión en un 10%. Para esto se requiere determinar el tipo de objeto en tiempo de ejecución. Por último, el programa determina e imprime en forma polimórfica el tipo de cada objeto en el arreglo empleado. Las líneas 9 a 18 crean objetos, vamos a ver las líneas 9 a la 18, crean objetos de cada una de las 4 subclases concretas de empleado. Las líneas 22 a la 30 imprimen en pantalla la representación string y los ingresos de cada uno de estos objetos sin usar el polimorfismo. El método printf llama en forma implícita al método toString de cada objeto cuando éste se imprime en pantalla como un objeto string en el especificador de formato porcentual S.
Entonces ahora vamos a pasar a ejecutar esto para ver cómo funciona. Bien. Bueno, como se puede ver aquí, vamos a ver si se puede agrandar esto. Eh, Tenemos empleados procesados por separado, procesados individualmente. Bien, acá tenemos empleado asalariado, el número de seguro social, el salario semanal y los ingresos. Bien, luego tenemos el empleado por hora, el seguro social, sueldo por hora e ingresos. Bien, hasta que llegamos a empleados procesados por polimorfismo o de forma polimórfica, que vemos que de la misma manera se puede realizar y ahorrando código. Bien. Eh, bueno, y esto sería lo que encierra el tema de los polimorfismos. Bien, la línea 33, vamos a ver un poco el código. La línea 33 declara a empleados y le asigna un arreglo de 4 variables a empleado. La línea 36 asigna la referencia a un objeto de empleado asalariado a empleados 0, o sea, a la posición 0 del arreglo de variables empleado. La línea 37 asigna la referencia a un objeto de empleado por horas a empleados 1. La línea 38 asigna la referencia a un objeto de empleado por comisión a empleados 2. La línea 39 asigna la referencia a un objeto de empleado base más comisión a empleados 3. Esta asignación se permite ya que un empleado asalariado es un empleado por hora es un empleado por comisión es un empleado y un empleado base más comisión también es un empleado. Por lo tanto, podemos asignar la referencia de un objeto de empleado asalariado, empleados por hora, empleo por comisión y empleo base más comisión a variables de la superclase de empleado, aun cuando esta es una clase abstracta. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la creación y el uso de interfaces. Bien. Vamos a comenzar con la interfaz por pagar. La declaración de la interfaz por pagar empieza en la figura 10.11 en la línea 4. Bien. La interfaz por pagar contiene el método public abstract, obtener monto pago. Los métodos de una interfaz siempre son public y abstract, por lo cual no necesita declararse como tales. La interfaz por pagar solo tiene un método, pero las interfaces pueden tener cualquier número de métodos. Además, el método obtener monto pago no tiene parámetros, pero los métodos de las interfaces pueden tenerlos. Las interfaces también pueden contener constantes final static. La clase factura. Ahora tenemos la clase factura de la figura 10.12 para representar una factura simple que contiene información de facturación solo para cierto tipo de pieza. Bien. La clase declara como private las variables de instancia, número piezas, descripción pieza, cantidad y precio por artículo, de la línea 6 a la 9. Bien. Las cuales indican el número de piezas, su descripción, la cantidad de piezas ordenadas y el precio por artículo. La clase factura también contiene un constructor de la línea 12 a la 26, métodos obtener y establecer de la línea 29 a la 69, bien, que manipulan las variables de instancia de la clase y un método toString de la línea 72 a la 78 que devuelven una representación string de un objeto factura. Los métodos de establecer cantidad de la línea 41 a la 47 y establecer precio por artículo de la línea 56 a la 63. Aseguran que cantidad y precio por partículo obtengan solo valores no negativos. Bien.
Una clase puede extender solo a otra clase, pero pueden implementar muchas interfaces. La línea 4 indica que la clase factura implementa la interfaz por pagar. Al igual que todas las clases, la clase factura también extiende a object de manera implícita. Java no permite que las subclases hereden más de una superclase, pero sí que una clase herede de una superclase e implemente tantas interfaces como necesite. Para implementar más de una interfaz, utiliza una lista separada por comas de nombres de interfaz después de la palabra clave implement en la declaración de la clase, como se muestra a continuación. Bien, por ejemplo, vamos a mostrar acá abajo. Voy a borrar esto. Y es de la siguiente manera. Debe ponerse public, tanto en mayúscula, public, class, nombre clase, bien, extend, nombre, superclase, implement, primera interfaz, segunda interfaz y así sucesivamente. Esa es la manera de implementar más de una interfaz. Bien. La clase factura implementa el único método abstract de la interfaz por pagar, el método obtener monto pago, que la declara en las líneas 81 a la 85. Bien, del 81 al 85. Este método calcula el pago total requerido para pagar la factura. El método multiplica los valores de cantidad y precio por artículo que se obtiene a través de los métodos a obtener apropiados y devuelve el resultado. Este método cumple con su propio requerimiento de implementación en la interfaz por pagar. Hemos cumplido con el contrato de interfaz con el compilador. Bien. Ahora modificamos la clase de empleado para implementar la interfaz por pagar. Bien, la figura 10.13 contiene la clase modificada, la cual es idéntica a la de la figura 10.4 con dos excepciones. En primer lugar, la línea 4 de la figura 10.13 indica que la clase de empleado ahora implementa la interfaz por pagar. Bien. Para este ejemplo cambiamos el nombre del método ingresos por el obtener monto pago en toda la jerarquía de empleados. Sin embargo, al igual que con el método de ingresos, la versión de la clase de empleado de la figura 10.4 no tiene sentido implementar el método de obtener monto pago en la clase de empleado, ya que no podemos calcular el pago de los ingresos para empleado general. Primero debemos contener el tipo específico de empleado. En la figura 10.4 declaramos el método de ingresos como abstract para esta razón, y como resultado la clase de empleado tuvo que declararse como abstract. Esto obliga a cada subclase concreta de empleado a sobreescribir el método de ingresos con una implementación. Bien, modificamos la clase de empleado asalariado para usar la jerarquía por pagar. Bien, esta versión de empleo asalariado es idéntica a la figura 10.5 con la excepción de que reemplazará el método de ingresos con el método de obtener el monto pago en las líneas en las líneas 39 a la 43, bien, de la 39 a la 43. Como vemos, acá tenemos el override que indica que estamos sobreescribiendo un método. Bien, recuerda que la versión de por pagar del método tiene un nombre más general que la que puede aplicarse a clases que sean posiblemente dispares. Si incumplimos el resto de las subclases de empleado de la sección 10.5, empleado por hora, empleado por comisión y empleado base más comisión, con este ejemplo también debe cambiarse el nombre de sus métodos de ingresos para obtener monto pago. Dejaremos esta modificación, bien. El ejercicio
Ahora vamos a ver el uso de la interfaz por pagar para procesar objetos factura y empleados mediante polimorfismo. Bien, ahora le vamos a la prueba de interfaz por pagar. Y la prueba de interfaz por pagar ilustra que la interfaz por pagar puede usarse para procesar un conjunto de objetos factura y empleado polimórficamente en una sola aplicación. En la línea 9, esta de aquí, declara el objeto por pagar y le asigna un arreglo de 4 variables por pagar. Las líneas 12 y 13 asignan la referencia de objetos factura a los primeros 2 elementos del objeto por pagar. Después, la línea 14, esta de acá, la línea 14 a 17, esta de acá, asigna la referencia de objetos empleados asalariados a los 2 elementos restantes del objeto por pagar. Estas asignaciones se permiten debido a que el objeto factura es un objeto por pagar, un empleado asalariado es un empleado y un empleado es un objeto por pagar. Las líneas 23 a 29, estas de acá, utilizan una instrucción for mejorada para procesar polimórficamente cada objeto por pagar en objetos por pagar e imprime una pantalla al objeto como un string junto con el pago vencido. La línea 27 invoca el método toString desde una referencia de la interfaz por pagar, aunque cuando toString no se declara en la interfaz por pagar. Todas las referencias, entre ellas las de tipos de interfaces, se refieren a objetos que extienden a object y por lo tanto tienen un método toString. Aquí también podemos invocar a toString en forma implícita. La línea 28 invoca los métodos obtener monto pago de por pagar para obtener el monto a pagar para cada objeto en objetos por pagar, sin importar el tipo actual del objeto. Los resultados revelan que las llamadas de los métodos de la línea 27 y 28 invocan en la implementación de la clase apropiada de los métodos toString y obtener el monto pago. Por ejemplo, cuando el empleado actual hace referencia a objetos factura durante la primera iteración del ciclo for, se ejecutan los métodos toString y obtener monto pago de la factura. Ahora vamos a ver esto, ¿bien? Lo ejecutamos, vemos y dice factura y empleados procesados en forma polimórfica. Bien, y tenemos la factura, el número de piezas, la cantidad, el precio por artículo y pago vencido. Bien, tenemos la factura y después tenemos el empleado asalariado y el empleado asalariado. Bien, entonces ahí está el funcionamiento de un poco de las interfaces y polimorfismo. Bien, y esto es todo por el capítulo 10, este video. Entonces nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.